María, de nuevo. Muchas gracias por estar otra vez con nosotros. Y hoy vamos a dedicar nuestra charla a hablar de los fermentos, por petición popular, ¿no? Como dices tú. Totalmente, petición popular. Muchas gracias, encantada de estar aquí otra vez contigo, Iciar, y con todas vosotras. Y sí, hoy toca salud intestinal y alimentos fermentados, ¿no? Porque por lo visto era lo que más interés así Exacto. había en los primeros comentarios, así que... Bien, pues no sé si quieres empezar hablándonos un poco a lo mejor de cómo funciona el tema de las bacterias en nuestro intestino, por qué es tan importante y después nos vas a enseñar a hacer algún fermento que podemos hacer en casa, ¿verdad? Claro, por eso hoy estamos aquí en otro decorado, en la cocina de mi casa, porque tengo aquí preparado un poquito de col, que luego terminaremos para aprender a hacer chucrut. Que Genial. es un fermentado muy rico, muy fácil de hacer y para la mujer especialmente, fenomenal. Así Fantástico. que, sí. Vale. Pues espera que... Cuando quieras. Pues a ver, los fermentados y la salud intestinal ahora está súper de moda, ¿verdad? El tema de los fermentados. Parece que de repente hemos descubierto América. Sí. Pero en realidad es un alimento súper tradicional que ha estado siempre en todas las culturas. En principio más como una forma de conservar los alimentos. Claro, cuando había cosecha, pues de repente había un montón de verduras, o cuando había matanza había un montón de alimento, y la mejor forma de conservar ese alimento en una época en la que no había neveras ni congeladores, pues era fermentándolo, porque las propias bacterias que aparecen en la fermentación se encargan de mantener el alimento. Entonces, pues aquí, por ejemplo, en el Mediterráneo, todo el tema de los pepinillos, las aceitunas, las cebolletas, todos estos encurtidos son productos fermentados. Claro, lo que compramos ahora ya pues es un producto químico que no tiene mucho que ver con el original, ¿no? Con el tradicional en todo caso, Sí. vamos a decir. Por el norte de Europa se fermentaban las coles enteras y los nabos y las verduras de raíz, que era lo que más tenían por allí, se fermentaban enteros, ¿no? Por Sudamérica no conozco mucho, pero seguro que también tiene que haber fermentados. Y luego en toda la zona de Oriente, pues sabemos, ¿no? El tempeh de la zona de Indonesia, todo el miso, el tamari, todos estos fermentados que vienen más de la cultura china, japonesa, pues igualmente, ¿no? Son productos que han estado siempre, tradicionalmente, y que, bueno, pues nosotros los hemos ido perdiendo. Únicamente se ha quedado ahí el yogur, ¿no? Que ese sí que en nuestra tradición lo hemos conservado, pero igual un yogur que cuando lo compramos está pasteurizado, con lo cual ya no tiene, es un producto que ha fermentado, pero ya no tiene fermentos vivos, ¿no? Entonces, pues es algo que ha estado siempre en nuestra cultura, y que aparte de conservar los alimentos, los productos fermentados hacen como una predigestión de ese alimento que tú estés fermentando, ¿no? Entonces, preparan, o sí, predigieren ciertos nutrientes que luego nosotros los vamos a terminar de digerir y asimilar de una forma muchísimo más rápida y mucho más fácil. Y luego también en su proceso vital, esas bacterias generan nuevos nutrientes que no estaban al principio. Entonces generan nuevas vitaminas, generan enzimas que nos ayudan un montón en la digestión. Entonces realmente son muy beneficiosos para toda nuestra salud digestiva, vamos a decir, ¿no? Tampoco hay que comer el bote entero de chucrut, pero pues eso, que todos los días haya un poquitito de algún producto fermentado es algo súper saludable. Yo recuerdo que había un alumno de las clases que, bueno, así por poneros el contexto, el típico ejecutivo agresivo que ya se había jubilado y que se había encontrado con un montón de problemas de salud, y entonces venía a aprender él a cocinar porque su mujer no le quería cocinar, entonces se iba a cocinar él. Y bueno, pues tenía un montón de problemas digestivos, y él decía, yo desde que he descubierto los picles son mi Almax. Es decir, yo me lo tomo siempre al terminar la comida, él se lo dejaba para el final. Y oye, desde que tomo los picles o los fermentados de verduras, no he vuelto a tener ni acidez, ni ardores, ni nada. Claro, también es verdad que dejo de comer muchas otras cosas, aparte de introducir los productos fermentados, ¿no? Pero son un aliado fantástico para nuestra salud digestiva. Genial. Igual es interesante también porque
seguramente hay gente que ya está como más familiarizada con la importancia de cuidar el sistema inmunológico en nuestros intestinos, ¿no? Pero igual hay gente que no sabe mucho. Entonces, ¿qué pasa en nuestros intestinos con las bacterias? Hay como una guerra fría, ¿no? Hay entre bacterias buenas y malas, por decirlo de alguna forma. No, no debería haber una guerra fría, pero sí es cierto que están ahí, pues porque dependen directamente de lo que comemos, claro. Entonces, la flora bacteriana, el bioma, la flora intestinal, todo de lo que ahora también se habla un montón, Sí, pero que todos los médicos reconocen que es un gran misterio porque no se ha podido ver in situ dentro de un intestino humano vivo, no se ha podido ver exactamente lo que pasa. Y ya, hay un montón de factores que realmente influyen. Entonces, bueno, nuestra flora bacteriana está compuesta por bacterias, por hongos y por levaduras también, pero vamos, fundamentalmente son bacterias lo que tenemos y tiene un montón de funciones. Bueno, la primera de todas es digestiva. Nos ayuda a predigerir ciertos alimentos que llegan al intestino y todavía no han acabado de digerirse bien de todo el trayecto anterior. Entonces ahí son las bacterias las que se encargan de predigerirlo para luego que puedan pasar la membrana intestinal y ser absorbidos. Se encargan también de sintetizar vitaminas, de sintetizar precursores de neurotransmisores. Por eso lo llaman el intestino, ¿no? La típica frase del intestino, el segundo cerebro. sí, O el primero, diría yo. Porque sí, muchísimos neurotransmisores dependen del trabajo previo que han hecho esas bacterias. Y esas bacterias dependen de lo que tú has comido. Entonces es que hay una relación, pero directísima. Mm. Luego, ¿qué más hacen? Dentro del sistema de defensas tienen una primera función de contención, de barrera, ¿no? De pues, un montón de bacterias que no son beneficiosas, o de virus, o de sustancias que no deben de estar ahí. Esas bacterias, primero de todo, dicen, no, tú sigue recto, tú para afuera, ¿vale? Eso lo primero. Pero luego también ayudan a fabricar células del sistema de defensas. Entonces, realmente es nuestra primera barrera inmunológica, ¿vale? El intestino, y encargados de ellos, los centinelas, son todas nuestras bacterias, hongos y levaduras de nuestra flora intestinal. ¿Qué más? Luego también segregan moco y eso mantiene nuestra mucosa intestinal sana y para que podamos absorber y que las sustancias pasen del bolo intestinal al torrente sanguíneo. Entonces, y hay millones y millones y millones de bacterias. Yo no sé cuánto lo ponen por ahí en los libros, pero realmente en nosotros, creo que ya lo dijiste en la otra charla, hay mucho más ADN bacteriano que humano, ¿no? Y muchas de esas bacterias controlan nuestros estados de ánimos. claro. Claro, porque, bueno, pues esas vitaminas, esos neurotransmisores que ellas fabrican, luego pasan al torrente sanguíneo e influyen en todo. Entonces, realmente es que nuestra flora intestinal influye en absolutamente todos nuestros aspectos, desde el más orgánico hasta el más sutil y emocional. Entonces, claro, está un poco la creencia, ¿no? De que, y más ahora que como se ha puesto tan de moda el tema fermentados, pues hay problemas intestinales, pues vamos a tomar un montón de fermentos, que los fermentos son buenísimos, son estupendos para la flora. Sí, claro, pero con reservas, porque, a ver, lo primero de todo, hay que empezar por eliminar los alimentos que dañan esa flora, claro, porque si no, no tiene tampoco sentido. O, claro, hay ciertos alimentos que ya comentaste el otro día, que era como lo primero que hay que quitar de la dieta, que son precisamente los que alimentan las bacterias malas, ¿no? Que estaríamos hablando de los lácteos, el azúcar, los venenos. Claro, bueno, ni siquiera es que alimenten las bacterias malas, es que se cargan todas las bacterias. Claro. Por ejemplo, vamos a decir tres en este caso, ¿vale? Los alimentos más perjudiciales para el intestino son las harinas. Si son refinadas, muchísimo peor, ¿vale? Pero un exceso de harina, aunque sea harina integral, Sí. tampoco va bien para el intestino. Entonces, las harinas refinadas, los lácteos y la grasa saturada, ¿vale? La combinación de estos tres
que está en casi todos los procesados dulces, ¿no? Comerciales. Sí. Esa combinación lo que crea es como una especie de cemento armado, vamos a decir, que va depositándose y quedándose el residuo durante los años. Claro, que te comas un croissant, obviamente no pasa nada, pero que estés durante 35 años desayunando croissants, Claro. pues ahí tu intestino no va a estar muy contento. Entonces, yo siempre pongo el ejemplo de que es como una especie de cemento armado que se queda ahí, que se queda sobre toda esa capa de bacterias y las pobres están ahí intentando pillar algo porque, o sea, realmente hay muchísimo residuo en nuestros intestinos de estos tres alimentos. Y luego el producto animal, en general todo el producto animal, pero muy especialmente la carne se pudre a temperatura, ¿no? Ambiente, vamos a decir. Si tú dejas un filete fuera de la nevera, pues en horas va a empezar a descomponerse. Entonces, esa putrefacción es el proceso biológico contrario al que tiene que haber en nuestros intestinos, que es el de fermentación. Claro. Claro, porque nuestras bacterias, para hacer esa digestión, lo que hacen es producir fermentaciones. Y hay alimentos que directamente se pudren. Entonces podríamos decir estos tres bloques de harinas, grasa saturada de mala calidad y lácteos, y por otro lado producto animal. El pescado también, pero no se pudre tan rápidamente, ¿vale? Pero bueno, en general todo el producto animal, ya sabemos, ¿no? Los carnívoros tienen un intestino, un tubo digestivo que hace una digestión rapidísima para que la carne no entre en putrefacción dentro. Nuestro tránsito intestinal es mucho más largo y entonces ahí, bueno, tomarlo ocasionalmente, como siempre decimos, no va a causar un gran daño, pero si es habitual, sí. Entonces, eso sería lo primero de todo, para ayudar a que nuestros intestinos comiencen a regenerar. Y lo segundo, antes de dar fermentos, yo recomiendo incrementar el aporte de fibra, bien sea de las verduras, de las frutas, aunque la fruta no tiene tanta fibra, de los cereales y de las legumbres. Porque esa fibra es la que va a hacer como de cepillo, ¿vale? Y va a ir arrastrando todos los depósitos. Y entonces ya las bacterias, una vez que están un poquito más liberadas, ¿no? Pues entonces ya sí, ya nos metemos a alimentar correctamente a esas bacterias. Pero lo primero de todo tiene que ser como un proceso de reset intestinal, ¿no? Y en ese proceso va a haber síntomas, que es muy, muy frecuente. Cuando una persona cambia su alimentación, dice, joder, pero es que ahora estoy mucho más hinchada, estoy mucho peor del intestino, tengo aquí un follón. Claro, porque de entrada lo primero que se está haciendo es esa limpieza, ¿no? De todos los residuos de la vida entera, claro. Y ya luego sí, ya luego nos podemos meter a alimentar esas bacterias. Y es verdad lo que has dicho del azúcar eh, y de la guerra, ¿no? Esta pregunta que tú me hacías, ¿no? De la guerra fría que hay entre las bacterias buenas y las malas. ¿Esto qué pasa? A ver, de entrada, todas las bacterias son buenas, ¿vale? Lo que pasa es que cada una tiene que estar en la proporción en la que le corresponde, claro. Entonces, nuestro pH es ligeramente alcalino y nosotros deberíamos tener una flora bacteriana que sea en mayor proporción la flora bacteriana que vive en un medio alcalino, ¿vale? Y luego tenemos una pequeña cantidad de flora bacteriana que vive en un medio ácido, porque en nuestro sistema digestivo hay zonas que son un poco más alcalinas y otras que son un poco más ácidas. Y es la forma en la que vamos, por así decirlo, ¿no? Como si tuvieras una esponja, estrujando y abriendo la esponja para sacar todo del alimento. Entonces eso lo hacen los distintos pHs en el aparato digestivo y hay zonas ácidas sin irnos a un extremo, claro, igual que con la alcalinidad, dentro del estar sano y el estar vivo, pero hay zonas más ligeramente alcalinas y otras ligeramente ácidas. Y precisamente esas bacterias que viven en medio ácido son las de defensa, son súper importantes, son las que le dicen a otros patógenos, no, tú por aquí no, tú sigue. Claro, el problema es cuando nuestro pH cambia, la proporción de esas bacterias también cambia. Entonces, si nuestro pH se va acidificando, las bacterias que viven en un medio alcalino van menguando, se van muriendo,
Sin embargo, las bacterias que viven en un medio ácido, pues dicen, ¡olé! ¡Qué bien! Y empiezan a multiplicarse, y la proporción cambia. Dicen que debemos tener como un 80% de flora alcalina y un 20% de flora ácida. Claro. Y la proporción se invierte, claro. Entonces, la cándida, por ejemplo, la cándida, todos tenemos cándida y es importantísima la función de la cándida. El problema viene cuando la cándida se descontrola. Claro. Pero el problema no es de la cándida, pobre. Es del medio en el que yo le estoy haciendo vivir, claro. Entonces, hay alimentos como los tres que has comentado, que son los lácteos, las grasas saturadas y las harinas, que acidifican y por eso, claro, al acidificar, hacen que se multipliquen las bacterias que viven en el medio ácido, y los alimentos, entre otras cosas, son los que ayudan a mantener un pH alcalino, ¿no? Bueno, espera, ahora nos metemos, porque el pH del fermento en sí es un pH ácido. Bueno, pero lo que a mí me importa es el resultado que hay después de que yo eso me lo como. Claro, porque la gente interpreta el acidez con el sabor ácido. Y entonces ahí nos liamos. Pero sí, los fermentos de verduras, como el que vamos a hacer, son fermentaciones lácticas que una vez que yo me las como y han pasado por toda mi digestión y por todo mi metabolismo, ahí generan un pH alcalino. Claro, pero sí, resumiendo, los grupos de alimentos que me acidifican son todos los procesados, claro, todo lo que no es natural, todas las chucherías, todas las cositas, los preparados, la medicación también acidifica bastante. Hay veces que no hay más remedio que tomarla, pero bueno, que lo sepamos, ¿vale? Las drogas, el alcohol, ¿vale? Todo ese grupo me acidifica mucho. El azúcar de donde venga, de la remolacha, de la caña, del coco, de donde sea, ¿vale? El azúcar acidifica un montón. La miel, ¿vale? También acidifica. Tiene otras ventajas, pero si ahora hablando de pH, pues ahí me acidifica. Y el otro gran grupo es el producto animal, claro. Huevos, carnes de todos los colores, blancas, rojas, de todos los colores, y el pescado también. Entonces, bueno, pues no todo acidifica en el mismo grado, claro. Pero bueno, sí saber que esos grupos de alimentos extremos rápidamente van a cambiar mi pH. También acidifica mucho enfadarse. Estar triste acidifica un montón, claro. Entonces, por eso que hablando del pH de nuestro sistema, pues tampoco vamos a ser muy fanáticos, pero sí está bien saberlo, ¿no? Y luego todo el grupo de alimentos que me alcalinizan un montón son los alimentos vegetales, cereales, legumbres, aunque ellos tengan un pH ácido, una vez que pasan a mi sistema, el pH que generan, el resultado es alcalino. Y luego las algas, por ejemplo, alcalinizan mogollón. Son de los alimentos que más alcalinidad, porque aportan un montón de minerales. Claro. Así para que podamos nosotros ir ya descifrando todo aquello que aporte muchos minerales del mundo vegetal, me va a alcalinizar mucho. Dentro de las verduras, pues por ejemplo la verdura verde, ¿no? que tiene más vitaminas y más minerales, pues me va a alcalinizar más que una lechuga, que la pobre pues hace lo que puede, o que la fruta, ¿no? Tampoco aporta demasiados minerales. Vale. Entonces, importante esto, tener en cuenta los alimentos que colapsan, los alimentos que limpian, y ya luego sí, porque es muy frecuente la disbiosis, ¿no? Que ahora ya le han puesto nombre, pero que, pues eso, que estén las bacterias traslocadas en nuestro intestino. Si en ese momento empezamos a meter fermentos, podemos incluso empeorar. Bueno, si empezamos a meter fermentos a lo loco, ¿vale? Podemos incluso empeorarlo y que haya mucho más síntoma. Al final va a acabar equilibrándose, sí, pero de entrada a la persona le va a dar muchísimo más síntoma, porque yo siempre digo que es como el camarote de los hermanos Marx, ¿no? Que ya está aquello, o sea, ya hay un follón terrible ahí montado y tú metes más bacterias y más fermentos que llegan así, claro,
que llegan, venga, vámonos de fiesta! Y entonces, y ya dentro hay una rave ahí montada dentro de tu intestino y todavía metes Claro. más excitación. Entonces no es lo ideal, ahí es mucho mejor limpiar y ya luego sí, claro. Cuando una persona viene de haber consumido mucha carne, el problema es que no hay bacterias, ni buenas ni malas. Okay. Entonces ahí sí me interesa empezar rápidamente con fermentos, porque las pobres bacterias que estén allí, que todavía queden así, que estarán como colocadas, pues esas bacterias que llegan nuevas de tus fermentos, les dicen, venga chicas, como si tú estás en el sofá, ¿no? Hay un día de estos Sí. muerta, y llega una amiga y te dice, venga, vístete, ponte guapa, que nos vamos a dar una vuelta, que nos vamos a dar un paseo, que nos vamos a ver una peli, a ti te anima. Claro. Pues ese es el concepto, ¿no?, que se tiene de los productos fermentados y por eso la gente dice, los fermentos, venga, dale, dale, dale. Pero realmente cuando hay mucho desajuste es mejor empezar por la limpieza. Vale. Pues genial. Simplemente matizar, me ha encantado que has comentado que las emociones también ayudan, alcalinizan o acidifican, es decir, que al final estamos hablando de un estilo de vida, ¿no? Holístico, no solamente vale con comer bien o con hacer ciertas cosas, sino que es como un estilo de vida que engloba muchas cosas. Claro, es que no se puede separar, claro, es imposible. Realmente un 50% de lo que nos pasa sí que le podemos echar mano nosotros, ¿no? Pero hay otro 50% que es todo ese mundo más sutil y más emocional que también está, que también Claro, tiene su influencia y que no se trata de decidir tomo chocolate o no tomo chocolate. exacto. Ahí la decisión a veces cuesta muchísimo más que la de decir tomo chocolate o no lo tomo, claro. Sobre todo porque hay muchas cosas inconscientes que ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, claro. Que como no nos han enseñado a vivir las emociones, a darle espacio a esas emociones que no son muy agradables, vamos a decir, que intentamos suprimirlas, intentamos rechazarlas y entonces ahí aparece la lucha, claro. Y esa tristeza que puede venir de algo o ese enfado, pues en vez de durar unas horas, pues te dura la vida, claro. Una depresión o, claro. Sí. Bueno, pues si quieres, entramos en faena. Vale, aquí ahora vamos a preparar chucrut, que es una fermentación de col, es una fermentación láctica. Hay distintos tipos de fermentados, ¿vale? Hay fermentados cortitos, que tú puedes, pues un poco de pepino, un poco de zanahoria, la rayas y la dejas en agua con sal. Y la dejas 3, 4 horas, ahí ya comienza una fermentación. Que eso para el verano es súper, a mí me encanta, es súper refrescante. Yo siempre tengo en la nevera un tupercito. Pero, o sea, lo Dime. dejas 3 horas y en la nevera no, fuera de la nevera. Claro, lo dejas 3 horas fermentando a temperatura ambiente. Luego a las 3 horas ya te lo comes. Te lo puedes comer o yo ya lo guardo en la nevera para que me dure un par de días. Y es un snack muy bueno porque está crujiente. Con el mismo agua, con sal. Sí, la dejas ahí mismo, claro. Vale. Normalmente casi todos los fermentados llevan o sal o dulce, como el caso del kombucha, que ahora hablamos un poquito de ellos. Pero todos llevan como un iniciador, ¿no? Como crear un clima un poco extremo, o bien sea en el dulce o bien sea en el salado, para que ahí las bacterias que están en la verdura o en el agua con la que tú haces el preparado, para que esas bacterias comiencen a reproducirse. Y claro, son distintas, ¿no? Las que se producen de la sal que las que se producen del dulce. Vale. Pero ya os digo, este fermentado de unas horas es súper práctico para el veranito. Lo tienes en la nevera que está fresquito, así que te hidrata y cuando te apetece así algo, pues vas, te coges un palito de zanahoria y ya está un poquitito fermentado, un poquitito ácido. A mí eso me encanta. Además huele la cocina, me Vale. encanta. Y el jugo de zanahoria y pepino que nos acabas de decir se hacen las mismas proporciones que nos vas a enseñar ahora con la col. No, porque el chucrut es un fermentado que tradicionalmente se prepara de forma distinta, por eso he querido hacerlo, pero ya ahora que os voy explicando, vamos pasando por las distintas formas.
imagínate que queremos hacer el pepino o la zanahoria, para tener una idea. Un bote más o menos como esto. Claro, la proporción del agua salada para hacer tus pickles, tus fermentados vegetales, tiene que ser como la del agua de mar. Vale. Y dicen que son 30 gramos por litro. Bueno, yo cojo un vasito de estos de casa de 250 y de ahí pongo una cucharada pequeña de las de postre de sal. Vale. Disuelvo bien y en esa agüita es donde yo pongo mi verdura. Perfecto. La puedo poner en un bote o la puedo poner en una fuente plana. ¿Vale? No necesariamente hay que hacerlo en bote. Vale. Lo que para ti sea más cómodo. Estos túperes que hay de cristal, que son planitos, tú ahí colocas tus verduritas, echas por encima el agua salada y ya está. Para las fermentaciones cortas es mejor hacerlo en un tupper de cristal. Vale. ¿Y lo tapas? Para las fermentaciones, sí, le pones pues un pañito de cocina o una servilleta o la tapita, pero que no esté cerrado del todo, que pueda respirar para que fermente mejor. Si ya la fermentación va a ser más de 3 horas, que ya va a ser, pues lo ideal es que sean fermentaciones de una semana aproximadamente. La fermentación siempre se tiene que hacer fuera de la nevera, a la temperatura ambiente que haya. Hombre, si es un sitio donde hace mucho calor, procura escoger un lugar fresco, porque si no es que en 2 días ya va a estar aquello a lo loco, porque el calor también activa, ¿no?, las bacterias. Entonces, si van a ser fermentaciones de una semanita, pues ahí ya sí metes tus verduritas dentro de tu frasco y igualmente le colocas la tapa por encima sin cerrar del todo y lo dejas en un sitio tranquilo de la cocina. No hace falta que esté a oscuras, lo único es que sea un lugar que tenga una temperatura estable, no cerca de una ventana que, por ejemplo, durante algunas horas le da el sol y ahí hay cambios bruscos de temperatura. Vale. Es mejor un lugar que esté resguardado. Y el chucrut que vamos a hacer hoy es una forma de hacer fermentación que es un poco diferente, porque tradicionalmente lo han hecho así. A ver, yo puedo coger esta col, meterla en un frasco, echarle agua y listo. Pero el chucrut tradicional se hace amasando. Entonces vamos a venirnos para aquí. Espera que voy a subir esto un poquitito para que lo veáis mejor. A ver, así. Y ahora lo bajo. A ver. Así, ¿qué tal se ve? Perfecto. Se ve bien, ¿verdad? Pues entonces, yo aquí tengo col. Espera, voy a dar esta luz que yo creo que nos va a ayudar se verá un poquitín mejor. A ver, que lo veo un poco oscuro, pero no sé si es por la perspectiva que tengo del teléfono. Se ve perfectamente. Se veía mejor antes. Ahí, vale, perfecto. Sí, ahí, espera, a ver. Ah, sí, vale. Que yo ahora no veo nada. Tengo el teléfono completamente para abajo. Pues tengo aquí col que yo la he rallado previamente. Os recomiendo, pero además os recomiendo encarecidamente, que uséis este tipo de artilugio, la mandolina, Vale. porque para hacer este tipo de rallado es súper rápido, súper cómodo, ¿vale? A ver. ¿Y la mandolina esa se compra en cualquier sitio? En cualquier ferretería, en cualquier chino, incluso en cualquier lugar. Entonces, claro, esto lo pones así y en 2 minutos has rallado la col entera. Claro, si lo haces con el cuchillo, pues vas a tardar bastante más. Claro. Entonces, yo os animo, porque no solamente para hacer chucrut, para un montón de cosas más, la mandolina va fenomenal en la cocina. Vale. No ocupa tampoco demasiado, espera que se me escurre el bol, y es una ayuda estupenda a la hora de cortar. ¿Veis qué rápido? Bueno, yo creo que tendremos suficiente, si no, rallamos un poquito más. Entonces, para trabajar con fermentados es mejor siempre utilizar cristal, ¿vale? No utilicéis cuencos ni boles que sean de metal. Y
ahora la única diferencia es que yo, por ejemplo, para hacer un picle o ay, que no me sale. Bueno, una fermentación de zanahoria o de cebolla o de la misma col en salmuera, yo cojo el vaso con agua y en el vaso con agua es donde echo la cucharadita de sal y disuelvo. ¿Vale? Y es este agua salada la que yo añado a la verdura. Vale. Bueno, en el chucrut es diferente. En el chucrut añadimos directamente la sal. Vale. Voy a echar un poquito más, voy a echar 2 cucharaditas porque aquí hay un mogollón de col. Y lo que voy a hacer es amasar. Me veis bien, ¿verdad? El amasamiento. Entonces, lo que vamos a hacer, aparte de ponerle de nuestro ki, de nuestra energía, lo que vamos a hacer es ayudar a que la sal entre en la verdurita y le saque su propio jugo. Entonces, normalmente está muchísimo más sabroso. ¿Veis cómo va menguando? Yo no sé si se aprecia, Ya se aprecia. pero mengua un montón y yo no sé si se aprecia que se activa el color. También. ¿Veis que la col, hay zonas que empiezan a aparecer mucho más verdes que antes? Y ahora mismo yo ya lo estoy notando en las manos, empezará a sacar su jugo. Entonces la idea es que este fermentado se hace en su propio jugo, no añadiéndole agua. ¿Veis? Sí. No he añadido ni una gota, ¿eh? Es todo el jugo que va soltando la col. Y voy a necesitar un poco más porque el frasco que tengo ahí es más grande, así que voy a rallar un poquitín más. Que al principio, claro, la col mengua, pero nunca sabes hasta dónde. Es que quede el bote totalmente lleno. Bueno, lo que queremos es que la col esté totalmente sumergida en su propio liquidito. Entonces, claro, lo ideal es coger un bote más o menos de tamaño apropiado y llenarlo al máximo. Porque si no es fácil que algún trocito de col flote y, claro, esa col que queda por encima, pues no se va a fermentar, claro. A ver. Bueno, ya para lo que queda, tiro. Bueno, pues mientras os voy contando que estos son fermentaciones lácticas de bacterias. El kombucha, el kéfir, son otro tipo de fermentación y no son bacterias, son hongos. Entonces está bien, claro, porque nosotros en nuestra flora tenemos hongos y levaduras, pero tampoco hay que abusar de ese tipo de fermentaciones. Lo digo porque como ahora se ha puesto tan de moda y está todo el mundo bebiendo litros y litros de kombucha al día, o sea que en realidad, pues... lo que hay que tomar a diario son estos cicles, el de la col, claro, sí. Vale. Fermentaciones que sean lácticas, que pueden ser de col o de cualquier otra verdura, ¿vale? Pero las fermentaciones que son de hongos, como el kéfir y el kombucha, están muy bien, en verano además son muy, muy refrescantes, pero no es la fermentación principal, no son las bacterias principales que necesita mi intestino. O sea, Ay, oye, que esto cansa, ¿eh? Estoy aquí hablando, rayando, amasando, madre mía. entonces, Dime. podemos decir que los fermentos son probióticos. Claro, el probiótico es el alimento que tiene bichitos, vamos a decir, bien sean bacterias o bien sean hongos, que tiene microorganismos vivos. Ese es el probiótico. Y el prebiótico es el alimento que tiene alimento para esas bacterias, que es la fibra, claro. Y el simbiótico, pues es el alimento que tiene de los dos, que tiene fibra y que tiene bacterias. Por ejemplo, el chucrut
sería un alimento simbiótico, porque tiene las bacterias de haber fermentado y también tiene toda la fibra de la col. Claro. Bueno, veis, ¿no? La cantidad de caldo Vale. que está soltando. Fijaros, fijaros, es una pasada. Entonces, en este caldito, espera que me voy a limpiar un poco. Esto tal cual es lo que yo voy a meter en el bote. Vale. Cojo un bote más o menos de un tamaño moderado, porque depende de los que seáis en casa, no hagáis un bote de kilo, porque entonces el chucrut ya se va a pasar. Por eso digo que lo ideal es que sean fermentaciones de una semana, 15 días, y que tú te las comas también en una semana, 15 días. Pero entonces, en total... ¿Hay que dejarlo una semana o 15 días fermentando? Claro. Esto hay que dejarlo fermentando, bueno, a lo mejor en las islas, pues en 8 días está, claro, o incluso menos. Pero sí, además el chucrut está bueno cuando está bien, bien, bien fermentado. Porque si no, hay veces que la col todavía se nota un poco. Entonces, bueno, el caldito que sobra, yo se lo echo, aunque se me salga, no importa. ¿Veis? Está todo. Oye, parece que lo tenía calculado, ¿eh? Justo. Vale. Espera, voy a quitar el micrófono, porque está aquí el cable por el medio. Sí. ¿Se me oye bien? Sí, perfectamente. Vale. Es que si no... Entonces, lo que yo quiero ahora es que toda la col se quede tapada. Vale. Eso lo voy a conseguir... Claro, depende del frasco, aquí no va a haber ningún problema. Pero otra opción es poner un vasito con agua y ponerlo encima para que haga de peso. ¿Tapada quieres decir por el líquido? Claro. Vale. Mira. Sí, la quieres aplastar un poco, claro, para que todo quede debajo el agua sobrepase, el líquido sobrepase. Eso es. Yo pongo esto y ahora toda la col baja y el zumo sube y se queda completamente tapada. Perfecto. Esa es una opción. Otra opción es dejar un trocito así y ponerlo por encima a modo de sobre, vamos a decir. Sí. Otra opción es coger el taquito de la col, justo el culete, y ponerlo aquí encima para que ahora cuando yo cierre se me quede todo tapado. En este caso ya os digo, no hace falta porque lo he llenado un montón. Vale. Entonces ahora yo cierro. Y este sí que lo cierro. Goteando, claro. Y lo dejo en un platito porque es muy probable que por aquí salga agua con la fermentación. Entonces, este cierre no es hermético, únicamente yo lo utilizo para comprimir la verdura hacia abajo. Pero veis que esto no está apretado y cerrado al máximo, está simplemente puesta la tapa. Vale. Esto sigue respirando a la hora de fermentar. Pones la tapa pero no la cierras. Claro, la encajo, pero no la cierro del todo. Vale, genial. A ver, que me limpio las manos. Es muy sencillo de hacer. Yo la verdad es que tomo chucrut a diario, a mí me encanta. Claro, es súper fácil de hacer y muy, muy rico. Entonces, lo que podemos hacer, el chucrut tradicional va con vinagre y bayas de enebro. Ajá. El típico, ¿no? De las zonas del norte de Europa. Me siento otra vez. Las negras, ¿no? Dime. Son esas redondas negras, sí, las bayas. Eso, sí, esas son las bayas de enebro. Entonces, bueno, mientras estamos haciendo nuestro chucrut, podemos meter un par de bolitas de enebro y ya está. Vale. Y si nos gusta, yo normalmente no le echo vinagre,
porque me parece que ya está suficientemente ácido, tal cual. Pero si luego queremos, una vez pasada esa semana, 10 días, ya en el resto del tiempo, porque una vez que esto ha fermentado, tú lo guardas en la nevera y ahí ya te lo vas comiendo. Entonces, cuando lo guardes en la nevera, ahí es cuando puedes ponerle un chorrito de vinagre, por ejemplo, para que tenga un saborcito. Pero bueno, esto ya son gustos y es ir probando. Ya te digo que yo vinagre no le pongo nunca. Y para controlar el tiempo es una semana, 10 días. ¿Cómo sabemos que ya está hecho el fermento en la nevera? Claro, en realidad, a tu gusto. Decimos una semana, 10 días, porque es el tiempo un poco mínimo, ¿no? Que vamos a tardar, que va a tardar las bacterias en activarse, ¿no? Y en realmente fermentar la verdura. Pero tú esto lo puedes ir abriendo, ir probando, y ahí cuando dices, ya está suficientemente acidito, ya está bien. Hay veces que en el chucrut no se nota demasiado por el color, pero en otras verduras, por ejemplo, si pones zanahorias, ahí se ve súper bien que aquí, en la parte de abajo, justo en el redondelito del bote, aparece como un círculo blanco. Ajá. Eso significa que ya está listo. Vale. Claro. Hay veces que aparecen muchas cositas blancas por dentro. Es normal, es parte de la fermentación. En realidad, la verdura aquí dentro solamente puede fermentar. Bueno, o fermenta o se pudre. Ya. Pero cuando una cosa está podrida, no tienes duda, ¿vale? Todo lo demás está bien. Yo siempre en clase lo digo, porque como no estamos acostumbrados a los productos fermentados, vemos cosas raras y a mí los alumnos me mandan fotos de los picles y me dicen, oye, mira que le ha salido esto, que le ha salido esta cosa aquí, esta cosa allá. Cuando una cosa está podrida, ¿vale? Huele mal, aparece el color oscuro, negro, verdoso, eso lo tiras. Y todas las demás posibilidades, que son como en el universo infinitas, eso está bien, es fermentación. Pero realmente en cada verdura, cada picle, cada botecito, ¿no?, de verdura fermentada es un mundo que no sé cómo se va a comportar, el tuyo o el de la otra. Entonces, Genial, muchísimas gracias. bueno, nada, ya me contaréis a ver qué tal os salen los picles, mandar fotos y así vamos viendo los botes de picles. Nos manden fotos y que nos pongan comentarios debajo de la entrevista para contarnos. Claro, las dudas que tengáis, pues las escribís ahí. Yo voy a revisar también las dudas que hubo de la otra charla y ahí vamos compartiendo, claro que sí. Pues muchísimas gracias, María, una vez Yo más. feliz, a Nos vosotras. vemos la próxima. Espero que sí. Un beso y buena fermentación. Gracias. Chao. Chao.